Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Nos dice que se disuelve 45 gramos de amoníaco en 500 gramos de agua y nos pide que calculemos el porcentaje en masa de la disolución. Es muy sencillo. Para calcular ese porcentaje en masa tenemos en cuenta la siguiente fórmula. Ese porcentaje en masa es igual a los gramos de soluto dividido entre los gramos totales de la solución y luego se multiplica esto por 100. Entonces debemos tener aquí claridad de que generalmente el agua siempre va a ser el solvente. Uno simboliza solvente con las letras STE y en este caso el amoníaco, nos dan 45 gramos de amoníaco, ese va a ser el soluto. Al comienzo resulta útil colocar los datos para tener claridad. Entonces colocaríamos aquí que los gramos de soluto es 45. Y los gramos de solvente es 500 gramos. Pero en la fórmula de porcentaje de masa necesito es un dato que es este que está aquí, que son los gramos de solución, pero es muy fácil de determinar porque resulta que esos gramos de solución siempre es igual a los gramos de soluto más los gramos del solvente. Eso significa que en este caso los gramos de solución va a ser igual a los gramos de soluto, que es 45 más 500. Y entonces esto nos da 545. Así que ya tenemos los dos datos que necesitamos para resolver el problema. Esos dos datos son estos. Los gramos del soluto, esta parte que es 45, y los gramos de solución, que es esta parte que aparece en el denominador de la fórmula. Así que ya tenemos esos dos datos. Repito, este que es el numerador, este otro es el denominador, y ya con esa información podemos hacer el cálculo. Es una simple división y después multiplicamos por 100. Bueno, entonces aquí tendríamos que el porcentaje en masa va a ser igual entonces a 45 gramos dividido entre 545 y esto multiplicado por 100. Aquí las unidades de gramos se simplifican y todos estos cálculos nos va a dar en porcentaje en masa. Y el resultado de esto aquí es que el porcentaje en masa nos va a dar de 8,25%. Y listo, eso es todo. Es algo realmente muy sencillo. Este otro problema es un poco diferente, significativamente diferente. Nos dice calcular los gramos de una sustancia que hay que pesar para preparar una disolución de 100 mililitros y que tenga una composición de 20 gramos sobre litro. Entonces vamos a ir aclarando. Aquí nos pregunta los gramos de una sustancia, es decir,
que lo que nos están preguntando es cuántos son los gramos de soluto que necesito. Para preparar una disolución de 100 mililitros, bueno, allí lo que nos están diciendo es que el volumen de la solución tiene que ser 100 mililitros. Y nos dan esta composición, vamos a llamarla C, nos dicen que esa composición es de 20 gramos sobre cada litro. Entonces, a partir de esta composición es que nosotros vamos a hacer los cálculos de la siguiente manera. Arrancamos aquí precisamente con esa composición y la escribimos de esta manera. Tenemos 20 gramos y vamos a considerar lo siguiente. Como el volumen de la solución, esto que tenemos aquí, lo dan en mililitros, entonces esta composición también necesito que en el denominador aparezca mililitros en lugar de litros. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente, colocamos 20 gramos por cada litro y vamos a hacer un factor de conversión. Ese factor de conversión es que precisamente un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Por qué lo escribo de esta manera y no al revés? Hombre, porque tienen las unidades esta que es litro, tienen que estar en lados opuestos de numerador y denominador. Entonces, como aquí aparece el litro abajo, entonces acá en el factor de conversión tengo que colocarlo arriba para poderlo cancelar. Y el resultado de esta operación da, dividimos 20 entre 1000, esto nos da que la composición es de 0,02 gramos por cada mililitro. Bien, entonces aquí nos queda hacer un cálculo más que es el siguiente. Esta composición da para cada mililitro de solución, es decir, aquí es como si tuviésemos un mililitro, pero ustedes saben que el 1 multiplicando no se coloca. Pero nosotros no tenemos un mililitro de solución, aquí nos dice que tenemos 100. Entonces nuevamente hacemos un factor de conversión, iniciamos con el 100, aquí tendríamos 100 mililitros por un factor de conversión que dice que un mililitro, esto lo coloco acá, un mililitro de la solución contiene 0,02 gramos del soluto. Y entonces ahora esto nos va a dar los gramos de soluto que debe haber en 100 mililitros. Aquí simplemente multiplicamos 100 por 0,02, cancelamos los mililitros y esto nos da que los gramos de soluto es igual a 100 multiplicado por 0,02 da 2 gramos. ¿Listo? Esa sería la solución de ese problema. Se trata más que todo pues de plantear cómo solucionarlo y entender qué es lo que hay que hacer con esta composición. Esta composición lo que nos dice en última instancia es que en un litro de solución hay contenido 20 gramos de soluto. Y resulta que un litro, lo vamos a seguir colocando acá, un litro equivale a 1000 mililitros, también podríamos decir que 1000 mililitros de la solución contienen 20 gramos de soluto. Así que también hubiésemos podido aquí plantear un factor de conversión o una regla de 3 un poco más corta y creo que más rápido para resolver este problema. Podríamos hacer lo siguiente, colocamos acá simplemente, nos dice que en 1000 hay 20
pero yo estoy interesado es en 100. 100 a cuántos gramos de soluto equivale. Entonces esto lo podríamos hacer también con una regla de 3 o un factor de conversión de un solo paso, que sería así: simplemente colocamos aquí 100 mililitros por un factor de conversión que dice que en 1000 mililitros hay ¿cuánto? Hay 20. Hay 20 gramos de soluto. Y cancelamos mililitros y de igual manera este resultado nos va a dar aquí 2 gramos de soluto, que es la misma respuesta que tenemos acá. Entonces ahí vimos dos maneras de resolver ese problema, una manera larga y una manera corta, más directa. Ya queda a decisión de ustedes cómo lo resuelven. En este tercer ejercicio pues nos dicen que queremos preparar 250 centímetros cúbicos de solución de sal en agua con una concentración de 5 gramos sobre litro. Entonces nos preguntan qué cantidad de sal debemos disolver en el agua. Es bastante similar al ejercicio anterior. Aquí simplemente les voy a aclarar que este 250 centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros, así que esto es lo mismo que decir 250 mililitros de solución. Este es el volumen de la solución. Y nos están dando esta concentración o composición nos están diciendo que la composición es 5 gramos por cada litro. Así que lo que vamos a hacer en este ejercicio es exactamente o casi lo mismo que el ejercicio anterior, solo que con datos diferentes. Así que les queda de reto para que lo resuelvan. Bueno, este ejercicio nos dice que la leche tiene una densidad de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico, es lo mismo que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. Y nos dicen que 2,9 gramos de proteínas en 100 mililitros. Entonces nos dice exprese la concentración de proteína en gramos sobre litro y en tanto por ciento en masa. Es algo muy sencillo. Hagamos esta parte, que la expresemos en gramos sobre litro. Es muy sencillo. Porque nos dice que la composición que tiene ella es de 2,9 gramos por cada 100 mililitros. Entonces nos piden que en vez de gramos sobre mililitros, en vez de gramos sobre 100 mililitros, la expresemos en esta unidad, gramo sobre litro. Entonces es algo muy sencillo. Simplemente tomamos aquí y decimos 2,9 gramos sobre cada 100 mililitros por un factor de conversión que dice que 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Nuevamente, ¿por qué colocamos este factor de conversión así y no al revés, no invertido? Porque en este caso, este mililitro que aparece aquí abajo, para poderlo cancelar, este 1000 mililitros debe aparecer acá arriba, en el factor de conversión. De modo que podemos cancelar esa unidad de mililitros que aparecen en arriba y abajo, por decirlo así. Entonces, hacemos el cálculo allí y nos da que el resultado es igual a 29 gramos por cada litro.
¿Cómo obtuvimos ese resultado? Muy sencillo. Tomamos el 2.9, lo divido entre 100 y el resultado luego lo multiplico por 1000. Y bueno, aquí tendríamos que dividir entre 1, pero pues toda división entre 1 da el mismo resultado, así que no sería necesario, pero normalmente si aquí abajo tuviésemos otro número, sí tendríamos que dividir para obtener el resultado correcto, ¿ok? A continuación nos solicitan que determinemos esto, que es el porcentaje en masa, y eso lo hacemos con la siguiente fórmula. Pues decimos que el porcentaje en masa es igual a los gramos de soluto dividido entre los gramos de solución, y esto lo multiplicamos por 100. Aquí, ¿qué datos conocemos y cuáles faltan? Pues los gramos de soluto serían 2,9 gramos de proteína y los gramos de solución no los conocemos, pero sí tenemos algo que es el volumen de la solución, que es esto que aparece aquí. ¿Cuánto? 100 mililitros. Entonces la idea es que a partir de ese volumen, a partir de este volumen, yo podría calcular los gramos de solución utilizando este dato que nos dan aquí, que es la densidad. Y lo hacemos de la siguiente manera. Resulta que la densidad de cualquier material, incluso de una solución, es igual a la masa de la solución, que en este caso la vamos a llamar gramos de solución. Es decir, la densidad de la solución es, vamos a darle una mejor notación a esto. Vamos a colocar aquí: densidad de la solución es igual a la masa, es decir, a los gramos de la solución dividido entre el volumen de la solución. Entonces aquí el valor en el que estamos interesados es los gramos de solución, es decir, esto que está aquí. Esto es lo que queremos despejar. Bueno, entonces realmente lo que hacemos es un solo paso, simplemente que este volumen que está dividiendo lo pasamos acá a multiplicar, y así queda despejado los gramos de solución. Es decir, nos quedaría que estos gramos de solución es igual a la densidad de la solución multiplicado por el volumen de la solución. Y ya con los números que tenemos allí, pues tendríamos que estos gramos de solución es igual, la densidad es 1,03 gramos sobre mililitros, que es lo mismo que centímetro cúbico, por el volumen de la solución, que es 100 mililitros. Aquí cancelamos la unidad de mililitro y nos quedaría entonces que estos gramos de solución son iguales a 103 gramos. Entonces allí ya tenemos estos gramos de solución, es decir, esto que tenemos aquí abajo. Y repito, los gramos de soluto también los conocemos, que es este 2,9. Entonces ya tendríamos ya aquí los dos datos que necesitamos para resolver el problema. Así que lo que queda a continuación es hacer una división y una multiplicación. Entonces aquí tendríamos finalmente que el porcentaje en masa es los gramos de soluto,
que es 2,9, dividido entre los gramos de solución, que nos dio 103, y esto, después que dividamos, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, en este caso, este porcentaje en masa nos da 2,8% en masa. Y listo, eso es todo. El problema es un poco extenso, pero no es complicado. Es simplemente tener claridad de qué es cada cosa y la manera correcta de utilizar este concepto, que es la densidad. Es muy importante. Este ejercicio, que es el número 5, es casi igual al anterior. Lo que cambian son los datos. Aquí nos dan, por ejemplo, este es el volumen de la solución. El volumen de la solución es 200 mililitros. Los gramos de soluto son 12 gramos. Nos dan la densidad, que es 1,2 gramos sobre mililitro. Y nos están preguntando cuál es la concentración en gramos sobre litro. Y además también el tanto por ciento en masa. Es decir, es casi igual al ejercicio anterior. Lo que cambian son los datos. Así que les queda de reto resolver este ejercicio. Bueno, en este problema, que es el número 6, nos dicen que una disolución de hidróxido de potasio tiene una riqueza del 30% en masa. Esta riqueza en 30% en masa es lo mismo que porcentaje en masa, es decir, el porcentaje en masa de esta solución es 30%. Nos dice que la densidad de la solución es 1,3, la densidad es 1,3 gramos sobre mililitro. Entonces nos dicen que calculemos la masa de soluto. Calcula la masa de soluto. Esta masa de soluto, es decir, son los gramos de soluto. Esa es la incógnita aquí en este ejercicio. Esta es la gran incógnita de este ejercicio. Y nos dicen que hay en 100 mililitros de solución. Este 100 mililitros es el volumen de la solución. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Con el volumen, nosotros necesitamos calcular los gramos de disolución. Es decir, usando el volumen de la solución, y utilizando la densidad de la solución, que es 1,3, usando estos dos valores, nosotros calculamos los gramos de solución, como ya vimos en un ejercicio anterior. Luego, a partir de estos gramos de solución, utilizamos la ecuación del porcentaje en masa. Porcentaje en masa igual gramos de soluto sobre gramos de solución, y esto multiplicado por 100. Entonces, a partir de esta fórmula, usando estos gramos de solución que van aquí abajo, aquí lo tenemos, este número va aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar aquí. Estos gramos de soluto los vamos a despejar. ¿Cómo? Es muy sencillo. Aquí simplemente, pues, estos gramos de solución que están dividiendo pasan a multiplicar a m, porcentaje m, y este 100 que está multiplicando pasa acá al otro lado a dividir. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto aquí va a quedar que los gramos de soluto va a ser igual al porcentaje en masa por los gramos de solución, y todo esto entre 100. Entonces aquí nos queda simplemente multiplicar. El porcentaje en masa es 30, lo multiplico por los gramos de solución que se determinan acá.
y luego divido entre 100 y de esa manera obtengo los gramos de soluto. Así que manos a la obra, hagan ese ejercicio. En el último ejercicio de esta semana nos dicen que se disuelven 180 gramos de sal. Ese 180 es precisamente los gramos de soluto. Y nos dice que los disolvemos en 800 gramos de agua. Esos son los gramos del solvente. Aquí más adelante vamos a necesitar los gramos de solución. Pues recuerden que los gramos de solución es la suma de estos dos números. Es decir, usted va a sumar los gramos de soluto más los gramos del solvente. Que en este caso pues sería 1080. No, perdón, 980. Bien, ahora nos dicen que la densidad de la disolución es de 1,34, es decir, la densidad de la solución es 1,34 gramos sobre mililitro. Y nos dice que calculemos la concentración de la solución en tanto por ciento en masa, es decir, vamos a determinar el porcentaje en masa y que la determinemos en gramos por litro. Entonces aquí la más complicada es esta de gramos por litro. ¿Qué necesitamos allí? Necesitamos, en lugar de los gramos de solución, necesitamos el volumen de la solución y además expresado en litros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizamos la densidad junto con estos gramos de solución, hacemos un despeje de la fórmula de densidad y con estos dos valores vamos a encontrar este volumen de la solución. Inicialmente nos va a dar en mililitros. Después simplemente dividimos entre 1000. Ese es el factor de conversión para pasar de mililitro a litro. Dividimos entre 1000. Entonces el valor que obtengamos aquí lo dividimos entre 1000 y eso nos va a dar el volumen de la solución en litros y lo vamos a escribir así: volumen en litros. Y con este volumen en litros, y estos 180 gramos, determinamos esto que se llama gramos por litro. Simplemente es una división, es decir, sería 180 dividido entre el valor de ese volumen en litro. Eso nos da los gramos sobre litro que estamos buscando allí. Y este porcentaje en masa es muy fácil, ya saben cómo hacerlo. Es igual a los gramos de soluto dividido entre los gramos de solución por 100. Los gramos de soluto son 180. Los gramos de solución son los que determinan esta parte. Y listo. Entonces les queda de tarea para que lo resuelvan también. Y eso es todo por esta semana.